vamos a considerar las preguntas de Jesús. Este es el segundo video de este tema. Dijimos que las preguntas son una herramienta muy importante para un maestro, como lo es Jesús, para incentivar el conocimiento, la curiosidad, estimular la imaginación. Y en esta segunda parte hemos seleccionado de los evangelios algunas preguntas que Jesús hace, que son, digamos, preguntas retóricas, muchas. Las preguntas retóricas son preguntas que en sí contienen una declaración y dicen algo, no son para responderla, sino para hacer reflexionar. Por ejemplo, en Mateo 16:26, Jesús dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Jesús está hablando de la ambición desmedida que tiene el hombre de poseer y acumular y consumir como si eso fuese su vida, para después morir y no poder llevarse nada a la vida que viene, a la vida eterna. Entonces Jesús nos está hablando aquí de tener prioridades. Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra, porque allí el ladrón hurta y el orín corrompe, oxida, sino háganse tesoros en el cielo. El cristiano que cultiva los valores del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que trabaja para la obra de Dios, está acumulando tesoros inimaginables en el cielo. Entonces, tenemos que cuidarnos de la ambición desmedida. Cuando Dios no es gustado, no es probado en nuestro espíritu, siempre hay un vacío y lo tratamos de llenar con cosas materiales. Caemos en el consumismo, en comprar, en tener, en disfrutar. Y esto a veces le pasa a los cristianos. Otra pregunta. Jesús en un momento pone a un niño delante de él y dice: ¿quién es el mayor entre ustedes? Y puso ese niño. Esta pregunta retórica nos hace saber sobre la importancia de la humildad. En otra oportunidad Jesús dice: ¿ustedes quieren tener autoridad? Bueno, el que tiene autoridad en el reino, en mi reino, es el que se adelanta y sirve. Como hizo Jesús ahí en Juan 13, que se adelantó y lavó los pies de sus discípulos. Jesús, el Dios hecho hombre, el gran maestro, el maestro de maestros. Bueno, Jesús quiere decir que aquel que tiene capacidad de servir es aquel que tiene autoridad. Otra pregunta. Dice Jesús: así que no pudieron velar conmigo, aunque sea una hora. Esto es en Getsemaní. Acá Jesús nos está hablando de dos cosas. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que reconocer los débiles que somos. Y si nuestro espíritu no está lleno, no está avivado por el Espíritu Santo, difícilmente podremos orar en momentos difíciles, podremos vencer el pecado, librarnos de cosas malas y pecaminosas. Entonces, Jesús habla de la importancia de velar. Miren, empezar todos empezamos, pero no todos terminan. Ese es el problema. Y la salvación es por perseverancia. Otra pregunta de Jesús. ¿No se equivocan, le dice Jesús a los saduceos, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios? Los saduceos le habían venido con una situación de la ley del levirato. Jesús acá combina dos cosas: las Escrituras y el poder de Dios. Las dos componentes, Escritura y el poder de Dios, que viene a través del Espíritu Santo, tienen que estar equilibradamente en la persona. ¿Por qué? Hay congregaciones que son muy de Escritura, está bien, y generan grandes teólogos, pero tienen poca vida, poco poder. Y a su vez hay congregaciones que dan mucha cabida al Espíritu Santo, dones, sanidades, profecías, palabras de ciencia, que está bien, yo creo que está vigente, pero hay poca doctrina, poco conocimiento. Una congregación madura es aquella que sabe combinar bien entre las Escrituras y el poder de Dios. Cuando Jesús era, otra pregunta, cuando Jesús era adolescente, tenía 12 años, que cuando sus padres vuelven del templo, y Jesús se quedó en el templo, y a mitad de camino sus padres no lo encontraban, y cuando vuelven le dice: hijo, te estuvimos esperando. Y Jesús dice: ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
Fíjense, ¿cuándo uno se entrega a Jesús? Desde que tiene conciencia. A los 12 años Jesús ya tenía la prioridad. Primero están los negocios de mi Padre, es decir, el reino, su obra, que su iglesia sea edificada, formada y edificada. Qué importante, aún a los 12 años alguien puede demostrar una entrega total a Jesús. No es muy jovencito. Cuando en Lucas 6:9 Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca en el día sábado, y los que lo rodeaban se enojaron. ¿Cómo vas a hacer una obra en el día sábado? Y Jesús dice ahí, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Acá Jesús está dando una interpretación del espíritu de las Escrituras. ¿Para qué hizo Dios el sábado? Dice después Jesús en otro lugar, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Estos fariseos o estos judíos estaban caídos, se habían desviado tanto del espíritu de Dios, de lo que Dios quería, habían caído en un fanatismo, en un legalismo, en un rigorismo tal, que le importaba más que se cumpla el rito del sábado que sanar a una persona. Qué terrible cuando somos tan duros, porque como el otro mira, como el otro canta, porque el otro mira televisión o porque cómo se viste, etc. Y no vemos el corazón de la persona. Jesús dice, es cualquiera de ustedes que tiene una oveja y se le cae en un pozo, siendo día de reposo, la rescata. ¿Y cuánto más vale un hombre que una ovejita? Otra pregunta de Jesús. Dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Qué pregunta terrible, retórica, Lucas 6:46. ¿Cuántas veces, repetidas veces, llamamos a Jesús Señor, Señor? Pero hay áreas en nuestra vida que el Señor no reina, no gobierna. Tenemos que detectar esas áreas. Todos tenemos áreas que no están sujetas totalmente a su gobierno. Y la meta es someter todas nuestras áreas a su gobierno, sea nuestra conducta, la forma de mirar, nuestro carácter, nuestra relación con los demás, etc. Entonces, a veces, creyendo decir Señor, Señor, es como si imaginamos que ya somos totalmente obedientes, pero no somos obedientes. Entonces tenemos que tratar de cada área que el Espíritu Santo nos va marcando, de sujetarla al Señor. Y por último, las preguntas de hoy, Jesús les dice a sus oyentes, ¿cómo no distinguen este tiempo? Porque le estaba diciendo, miren, ustedes cuando hay un atardecer de tal forma, ustedes dicen mañana va a ser calor, o cuando ven nubes de tal forma dicen va a llover. Pero yo estoy con ustedes, el Mesías, Dios hecho hombre, y no me reconocen. Y en Lucas también 19:44 le dice las cosas malas que le va a pasar a Jerusalén porque no conociste el día de tu visitación. Miren, Dios está haciendo grande, Dios está derramando en varios lugares el Espíritu Santo. Y un día nos va a preguntar, si es que no estuvimos, ¿por qué no estuviste en esa hora del Espíritu? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué te mantuviste al margen en ese movimiento del Espíritu que yo estaba haciendo? Bien, vamos a hacer más videos sobre las preguntas de Jesús. Espero que este tema les haya interesado.